visitando la cooperativa de Colosar en Losar de la Vera, una cooperativa emblemática para este municipio y para toda la comarca de la Vera, una cooperativa que tiene la sección de agricultura, la quesería, la parte de ganadería, fertilizantes, crédito, que tiene 20 trabajadores y trabajadoras en plantilla fija y que en jornada, en época punta, llega hasta 100 trabajadores en un pueblo de 2.800 habitantes, en el que hemos estado visitando los secaderos de tabaco, que estamos en campaña, con una trazabilidad muy importante que ya venía haciéndose en el tabaco en Extremadura y que este año, con el decreto de trazabilidad de la hoja del tabaco que ha sacado la Dirección General de la PAC, de la Consejería de Agricultura, pues todavía redunda más en esa mejora de la trazabilidad, y que sabemos de dónde viene el tabaco y dónde va, precisamente para la lucha contra el fraude en ese sector del tabaco, que fue también una demanda muy importante de las multinacionales. Para nosotros, para la consejería, me acompaña el director general de la PAC, pues Javier Gonzalo, pues es muy importante venir al terreno, estar en el terreno, estar con la gente en el campo, con la gente que trabaja, una cooperativa que en el tema del tabaco tiene 98 explotaciones que traen aquí el 98% de la producción del tabaco, 2,5 millones de kilos, es decir, el 10% de la producción a nivel nacional lo produce y lo vende Colosar, a Delta Fina en este caso. Y en el sector de la ganadería, 35 explotaciones, 1.100.000 litros de leche que se hace en esta cooperativa. Nos da la importancia y nos demuestra que en la provincia de Cáceres, que en pueblos como este, el desarrollo rural, la agricultura es fundamental para fijar la población al territorio. Esta es la realidad, no estamos contando nada que no sea real ni verdad, y hay que poner en valor nuestras cosas, nuestra gente, el trabajo del agricultor y agricultora en el campo y de las cooperativas como Colosar.